Intenso que hace un ratito. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El debate acerca de qué va a pasar con el veto a las jubilaciones, ¿no? Por ahora se está tomando los 10 días hábiles que tiene Javier Milei, ¿no? Para vetar la norma del Congreso que aumenta las jubilaciones mínimas, aumenta el bono, la mínima, a 110.000 pesos de 70.000 y un 7% aumento a los jubilados. Esa ley que sancionó el Congreso también rehabilita el ingreso vía moratoria para los que tienen edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios para ingresar dentro del sistema. Mientras se sabe que Milei va a ir finalmente al veto, ya Patricia Bullrich, ayer la ministra de Seguridad, salió a defender el veto. Estás planteando una moratoria. ¿Cuántos pueden entrar en ese moratorio? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer, sí. 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. ¿Quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación, para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Las cuentas de Patricia Bullrich, ¿no? La idea que si le aumento a los jubilados genera inflación y entonces no les sirve de nada a los jubilados. Bueno, ahí va. El tema es que hay un tema ahí, ¿no? Porque no es la idea de que aquel que no tiene los 30 años de aporte no aportó nunca nada. No, bueno, dentro de la gente que llega a la edad jubilatoria sin aportes, es un universo bastante variado. Es lo mismo cuando el gobierno dice, che, 50.000, los 50.000 son ñoquis. Seguro que habrá algún ñoqui, pero no es que vos decís, todo aquel que va a entrar vía moratoria nunca puso un peso. Primero que muchas veces son los empleadores los que no hicieron los aportes patronales de esas personas y que lo descubren cuando llega la edad, van a hacer el trámite y descubren que no están esos aportes. El ejemplo que poníamos ayer de las trabajadoras de casas particulares. Hay más de 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares, hay 400.000 registradas. Claro, es 1 millón de mujeres trabajando en la informalidad, limpiando casas en este momento. Cuando llegue el momento de jubilarse, no lo van a poder hacer. Entonces vos decís, bueno, y hay gente que ha hecho aportes y que la moratoria lo que te permite es empezar a cobrar el haber y del haber que te paga que te vayan descontando los aportes que faltan. Tampoco es que te lo regalan, te facilitan el acceso. Sí. Ahora lo que el gobierno estableció es que sin moratoria jubilatoria, la única vía para entrar dentro del sistema es gestionando una pensión universal. Esa pensión es un 82% de la mínima, sin el bono. O sea, en realidad es mucho más baja la pensión que la jubilación mínima, mucho más baja, un 20% menos que la mínima. Bueno, a ver, Cristina Fernández Kirchner le mandó un saludo a los jubilados desde su casa, del lugar de detención. Un momento difícil para todos y para todas porque es justamente el sector de los jubilados, de las jubiladas, el sector de la tercera edad, el que está siendo una de las variables de ajuste del gobierno en este plan de tanta crueldad, no solamente por los montos de las pensiones y de las jubilaciones, es también los remedios del PAMI que ya no llegan y la pérdida del poder de adquisitivo que han tenido salarios y jubilaciones y pensiones y que se profundiza día a día. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner hablando de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Hay el otro día sacó Carlos Pañi un recuadro en su programa respecto a qué pasó con la mínima. La mínima perdió porque, entre otras cosas, el bono se mantuvo congelado desde que asumió Milei. El resto de las jubilaciones no, subieron. Lo que pasa es que 2/3 de los jubilados cobran la mínima. O sea que gran parte de los jubilados, en lo que va al gobierno de Milei, perdieron poder adquisitivo. Milei hace la cuenta en dólares, diciendo que ahora en dólares ganan más los jubilados de lo que ganaban antes. Pero el tema es que el poder de compra, ¿no? En la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con esos salarios y su poder de compra en el exterior? Cristina Fernández Kirchner, que bueno, ahora va a tener que enfrentar el pedido de embargo en la causa de vialidad. Les pidieron que devuelvan más de 600.000 millones de pesos. Ella donó o transfirió, hizo un anticipo de herencia a sus hijos, con lo cual se quedó solo con $200.000 de su patrimonio. Lo otro que
que me parece que como Cristina Fernández Kirchner cobraba, hay que ver ahora cómo termina la discusión, pues también está discutiendo eso con el gobierno, no una, sino 2 jubilaciones de privilegio. Su situación dista mucho de ser parecida a la de los jubilados que cobran la mínima con relación a sus ingresos. Igual, a mí lo que me parecía mal, no que cobre la jubilación que le corresponde como expresidenta, sino que cobraran 2, porque claro, tiene esta situación particular de que al ser la viuda de Néstor Kirchner, pero siendo una jubilación del tamaño de esas jubilaciones, Sí, la pregunta es si era que necesario. a mí me parece poco ético, francamente. Sí, sí. O Digo, sea, la norma está, se aplicó. Más o menos, porque viste que... Es que no había caso, ese es el punto. No hay caso. Claro. Bueno, Isabel Perón en realidad, porque Isabel Perón era viuda de Perón y había sido presidenta. No sé qué arreglaron en su momento con la jubilación de Isabel Perón, que vive todavía. Vive. Claro. Sí. No sé si... No sé si Isabel recibe las 2. Pero es una situación bastante particular la de tener que cobrar los 2, pero me parece realmente excesivo. Bueno, ¿qué más dijo Patricia Burrich? Querés descubrir una red de trata. Sí. Que este fue el último caso que tuvimos. Lo que pasa es que ahora lo protocolizamos, pero hace mucho tiempo que hay agentes encubiertos digitales. Vos querés perseguir una red de trata. ¿Qué haces? Ponés una persona que entra... El viejo topo, ¿no? Entra en la red, puede ser físicamente o digitalmente, entra en la red, siempre bajo la orden de la justicia, y comienza a armar un personaje. Entonces, qué sé yo, envía fotos, hasta empezar a descubrir cómo es toda la trama de la organización. Toda la vida eso te sirve para trata, eso te sirve para organizaciones criminales, te sirve para terrorismo, es decir... la necesidad, aparte de la gente encubierta, está ya el viejo topo. Bueno, es un topo nuevo porque es un topo digital. No me parece mal, o sea, si está bajo supervisión judicial es bastante obvio que hoy el lugar de las redes es un lugar donde con las estafas digitales. De hecho, yo en realidad lo que creo que hay que modificar es la figura de la estafa a la luz de que se entiende en una estafa que vos lo hiciste voluntariamente. Cuando vos, por ejemplo, le das tu clave a alguien o cuando vas y entregas esos robos que le hacen a las personas mayores por ahí que tienen plata en la caja fuerte o que bajan la plata al colchón y demás, mediante el engaño, bueno, ahí se asume que vos lo hiciste voluntariamente. Razón por la cual la estafa tiene penas muy chiquitas si es que las tiene. Entonces, hay otro tipo de problemas en el mundo digital. No me parece mal que si es bajo supervisión judicial, vos tengas la posibilidad de llevar el agente encubierto al mundo digital. No, está bien. Pero no es lo que se ha hecho toda la vida, como dice Johnny Viale. Bueno, Sandra Petovelo suele no dar nunca entrevistas, la ministra de Capital Humano. Ella fue productora en Intratables. Ahí conoció a Javier Milei. Sí, estaba... ¿Qué? No, que fue productora de Majul también. No sé si fue Intratable. Ah, tenés razón. Ahí fue productora de Majul en América. Por eso digo, no sé. Me parece que lo conoció que ella estaba en Puede América. ser. Bueno, cuestión, que ayer en esas rarísimas apariciones salió con Trebuch. ¿Qué dijo? Dato mata relato, porque nosotros en el primer trimestre del 2024 teníamos una pobreza del 54% que venía de rezagos de la alta inflación que tenía el gobierno anterior al nuestro, y con el transcurso del tiempo la pobreza empezó a tener una tendencia a la baja. De hecho, hoy podríamos hablar de un número de la última medición del INDEC de 38.1 de baja de la pobreza, y con las mediciones de Rosada de la Universidad de Itela, ese número estaría hoy en 31.7. Bueno, a ver, que la pobreza bajó no hay duda, porque la pobreza más en momentos de estabilidad baja y eso es buenísimo. Ahora, hacen varias trampas al engordar el número. Por un lado dice, bueno, la inflación pasada que venía, bueno, fue la devaluación de diciembre, del 10 de diciembre, cuando asume Milei, hizo que los primeros meses del gobierno de Milei, por efecto de la disparada de la inflación, después puedes decir, sí, no era sostenible el dólar, todo lo que quieras, pero de todas maneras la devaluación fue... No hay que negar hasta marzo, el primer trimestre... de Milei.
Milei. Entonces, lo que pasa que y bajó fuerte. Muchos dicen que no bajó tanto, como dice el gobierno. Hay una discusión. El INDEC saca los niveles de pobreza semestralmente, pero efectivamente la estabilidad siempre tiene un efecto beneficioso para las mediciones, para los números y la cantidad de gente que está bajo el nivel de pobreza. ¿Qué más dijo Sandra Petovelo en este caso sobre el FISU? El FISU era este programa de obras en barrios populares que los curas y la Iglesia Católica, entre otros, no solamente de Grabois, han defendido fuertemente como un programa, bueno, al que además no le encontraban irregularidades, pese a que el gobierno había inicialmente señalado que sí las tenía. ¿Qué dijo Petovelo sobre eso? Uno de ellos me pidió que me decía, ¿vos sabés lo que es el FISU? Y yo, la verdad que era tan grande el ministerio que todavía tenía algunos organismos que estudiar. Yo no sabía muy bien de qué me estaba hablando. Y era el fondo que se utilizaba para construir casas, ¿no? Y bueno, y él me decía, lo tenés que tener vos, lo que tenés que tener vos. Me pedía sí o sí que lo tuviera yo. Supongo que era una herramienta que ellos utilizaban, ¿no? ¿Y hoy ese fondo está cerrado efectivamente, ministro, o no? Sí, creo que el ministro Caputo sacó todos los fondos fiduciarios que había. Creo... Se usaba para hacer casas, no se usaba para hacer casas, se usaba para pequeñas obras en barrios populares, no casas, no era un fondo de construcción de casas, algunas mejoras podía ocurrir y demás. Insisto, los curas del Villero, de los barrios populares, han sido muy enfáticos y además después tuvieron el apoyo del arzobispo García Cuerva respecto de lo que está pasando. O sea, no solo, si a nivel nacional abandonan las obras públicas y el mantenimiento de las rutas, bueno, había algo equivalente en barrios populares con pequeñas obras que era a través del FISU. Mientras tanto, justamente hablando de las obras grandes, Nicolás Pino, ayer el titular de la Sociedad Rural Argentina, estuvo reunido, Milei fue mientras montaban la muestra de Palermo, de la rural, que es la tradicional muestra de vacaciones de invierno, estuvo reunido 2 horas con los dirigentes de las entidades del campo ahí en el restaurante central y después Pino contó qué había pasado en ese encuentro. Le contaron acerca de la infraestructura, usted lo calificó de calamitosa. Sí. Las rutas, ¿hablaron de eso? Hablamos de eso y el presidente... Pero así descarnado le dijeron, che, no se puede andar, no, le dijimos, no se puede andar. A ver, lo que genera tener una infraestructura en caminos y rutas tan mala, tan lamentable, también genera que aumento de costos. Porque el camión que tiene que ir a buscar su producción a no sé dónde, bueno, el costo ese, previendo la rotura y no sé qué, todo es un aumento de costo. Entonces... ¿Y qué le dijo? Que ya hay un plan totalmente marcado en todo lo que es rutas nacionales, privatización de todas las rutas nacionales. Eso va a ser lo que se va a encarar. Y después, bueno, hay una cantidad también de kilómetros provinciales, municipales, ¿no? Nosotros pagamos en muchos lugares de la Argentina una tasa vial por mantenimiento de camino, que pagar una tasa es porque hay una devolución de un servicio. En muchos lados ni existe eso, Eduardo. Entonces, son muchos años de mal manejo, ¿no? Bueno, más allá también del reclamo, obviamente, siempre presente de las entidades del campo, de la eliminación de las retenciones, que Milei dijo que es un objetivo, pero que no les dio plazo. En este momento. Sí. No en este momento. Al reclamo por el estado de las rutas se sumó también lo que tiene que ver la hidrovía. Quedó pendiente, ¿se acuerdan que Macri estaba especialmente interesado en ver qué grupo iba a explotar lo que tiene que ver con la salida de gran parte de las exportaciones argentinas de granos salen por la hidrovía, ¿no? Carlos Castignani, el presidente de Confederación Rurales Argentinas, CRA, otra de las entidades del campo que integra la mesa de enlace, dijo que este había sido otro de los planteos que le hicieron a Milei. Nuestro reclamo histórico es las retenciones, pero también infraestructura. Hablamos de rutas, de caminos rurales, hablamos de ferrocarril, de hidrovía. Hay muchos temas para empezar a solucionar, no solamente para el sector nuestro, sino para toda la comunidad, lo que estamos en un país con rutas realmente en estado preocupante. Entonces hay muchos temas, la parte positiva.
Bueno, mientras tanto, a nivel internacional, Donald Trump dijo que no le preocupa la inflación en Estados Unidos, pese a que muchos economistas le están marcando que su política es subir aranceles, particularmente a China, un 30% y otros productos para que entren a los Estados Unidos, está haciendo que haya presión sobre precios. Claro, lo vemos, nosotros nos alegramos con 1,6 en junio, Estados Unidos tiene 2,4 interanual, en 12 meses, sí. Y la preocupación es que subió a 2,7 a lo largo de 12 meses, pero está bien, la suba es significativa en ese contexto. Y un Trump, además, que está recontrametido en lo que pasa en Brasil. En Brasil avanza muy seriamente la causa judicial en contra de Bolsonaro y los que intentaron desconocer el resultado electoral del triunfo de Lula da Silva, instando a la violencia, un golpe, incluso con un plan para envenenar a Lula da Silva. Y según Donald Trump, esto es inadmisible y por eso es que le está poniendo aranceles a Brasil, en contra de una decisión judicial que Lula le dijo, ¿qué tengo que ver yo? No tengo nada que ver, es la justicia que está investigando. Ayer Trump volvió a hablar de su amigo Bolsonaro. Es un buen hombre. He conocido muchísimos presidentes y primeros ministros por el mundo. Y yo soy bastante bueno dándome cuenta de estas cosas. No es un tipo deshonesto, o sea, es su criterio. Él cata, él decide. Peleó mucho. Peleó mucho por los brasileños. Fue un negociador muy duro cuando yo lo tuve enfrente defendiendo a Brasil. Era duro porque quería defender a los brasileños. Dice, esto que le están haciendo de ninguna manera debiera estar ocurriendo con Bolsonaro. 7:16 de la mañana. Como llueve, salgan con un paraguas, porque esto sigue hasta la tarde, dice Jopo. Estos son los